Hola, bienvenidos otra vez más a mi canal, espero que este video les encante y aquí vamos a hablar sobre Venezuela y más en específico les vamos a hablar sobre el clima en Venezuela, cómo es el clima de Venezuela, ya que en Venezuela no están las 4 estaciones marcadas, básicamente aquí es más de tipos de clima, más no de estaciones. Se pueden encontrar estas estaciones por regiones. Venezuela es un país ubicado al norte de América del Sur. En Venezuela no existen las estaciones bien marcadas, sino más bien se habla de tipos de clima. Pero de esto vamos a estar hablando en el video y les vamos a estar explicando cómo son los tipos de clima de Venezuela, a cuáles regiones puedes visitar, si tienes más o menos un tipo de clima que quieras, así que comenzamos. Venezuela, como ya habíamos hablado, es un país ubicado al norte de América del Sur. Está muy cerca de la línea del Ecuador, por lo tanto, forma parte de la zona intertropical. No existen las estaciones como en las zonas templadas de los hemisferios norte y sur, pero sí existe variedad del clima de acuerdo a la zona geográfica. Aunque la temperatura anual en el territorio es mayor a los 26 grados centígrados, no obstante, se puede disfrutar de las cuatro estaciones, pero por regiones geográficas. Debido a encontrarse en la zona intertropical, el clima de Venezuela es cálido y lluvioso en general. La latitud ejerce una escasa influencia sobre el clima, pero la altitud lo cambia drásticamente, sobre todo en lo que se refiere a las temperaturas, alcanzando valores muy diferentes de acuerdo con la presencia de los distintos pisos térmicos. Dos factores fundamentales afectan el clima de Venezuela: los vientos del norte, que producen humedad a las costas del país, y el paso anual del sol, el cual afecta la circulación atmosférica general. La influencia del mar incide también en las variables del clima, aunque constituye un factor de menor importancia que la altitud. Así, en las zonas costeras las temperaturas máximas son altas, pero no tanto como en los llanos, en lugares localizados del interior. Venezuela tiene dos estaciones distintas: el invierno, pero no es el invierno que todo el mundo conoce. Este va de mayo a noviembre en la estación húmeda, con temperaturas entre los 24 grados centígrados y los 27 grados centígrados. El verano, que va de diciembre a abril, es la estación seca. Las temperaturas pueden ascender hasta los 32 grados centígrados durante el día. Sin embargo, lo que realmente ocasiona los cambios de temperatura es la variación de la altitud y no la época del año. Para poder entender un poco cómo es el tipo de clima de Venezuela o cómo son los tipos de clima de Venezuela, aquí les vamos a explicar cada uno. El primero es el clima de selva tropical lluvioso. Tiene temperaturas altas todo el año. En el mes más frío está alrededor de los 18 grados centígrados, con precipitaciones intensas durante todo el año y no tiene una estación seca definida. Este tipo de clima se encuentra en el sur de Guyana, Amazonas, delta del Orinoco, Golfo de Paria, depresión de Barlovento y depresión del lago de Maracaibo. El clima templado de altura siempre lluvioso. Se encuentra ubicado hacia las zonas elevadas de los estados Bolívar y Amazonas y en las partes más altas de la Sierra de Perijá. La temperatura oscila entre los 6 y 25 grados centígrados. El clima tropical de sabana tiene temperaturas altas todo el año, es el más frío, está alrededor de los 18 grados centígrados y tiene una estación seca que va desde diciembre a marzo. Este clima se encuentra en Caracas, Los Llanos, norte de Guyana, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Guanare y Maracay. El clima templado intertropical de altura con una estación seca tiene temperaturas inferiores a 18 grados centígrados. Este clima se encuentra en la parte más alta de las cordilleras del norte, Colonia Tovar, y en los medios de los Andes, Mérida, Tovar y Mucuchíes. El clima de tundra, la temperatura media oscila entre los 0 y 10 grados centígrados. Es el clima de los páramos andinos por encima de los 3.000 metros de altitud, como Apartaderos y Pico del Águila. El clima de hielos perpetuos tiene temperatura media anual inferior a 0 grados centígrados. Es el clima de las cumbres andinas por encima de los 4.700 metros sobre el nivel del mar, como el Pico Bolívar, Humboldt y Bonpland. El clima de estepas y clima semiárido, este es un clima caracterizado por la sequedad y se encuentra en el litoral seco venezolano.
en las depresiones de Lara y en algunos valles bajos andinos. La temperatura promedio del año es de 33 grados centígrados. Las zonas típicas son Barquisimeto, Carora, La Guaira, Maracaibo y Por la Mar. El clima de desierto se encuentra en el Istmo de los Médanos y sus inmediaciones. Casi no hay vegetación y la temperatura oscila entre los 26 y 30 grados centígrados, con temperaturas extremas de 35 grados centígrados. El clima tropical desértico árido se ubica hacia la franja costera de Falcón y de Sucre, en el Golfo de Cariaco, en las islas de Cochi y Cubagua y en las zonas de la Restinga en la isla de Margarita. La temperatura promedio anual es de unos 30 grados centígrados. También existen unos tipos de clima según la altitud. El clima muy cálido, que va desde el nivel del mar hasta 300 metros, la temperatura media anual son mayores a 27 grados centígrados y abarca la mayoría del territorio nacional, como Maracaibo, Punto Fijo, Coro, Barinas, Guanare, San Carlos y Nueva Esparta. El clima cálido entre los 300 y 650 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre los 23 y los 26 grados centígrados, como en Barquisimeto, Valencia y Maracay. El clima fresco se ubica entre los 650 a 1600 metros. La temperatura promedio anual va desde los 18 grados centígrados a los 23. Ejemplo, Mérida, parte sur, San Cristóbal, Caracas, Los Teques, Tovar y Caripe. El clima templado se encuentra entre los 1600 y 2400 metros. Las temperaturas van desde los 13 grados centígrados hasta los 18 grados. Ejemplo, San Antonio de los Altos, Colonia Tovar, Caracas, El Junquito, Galipán, Mérida, Norte, La Puerta y La Grita. El clima frío se encuentra entre los 2400 y 3000 metros aproximadamente, donde las temperaturas fluctúan entre los 8 y 13 grados centígrados. Un ejemplo de esto es Mucuchíes, Caracas, El Junquito, Los Nevados, Cachopo, La Culata y zonas de la Sierra de Perijá y Cordillera de Mérida, así como también en las cumbres máximas del macizo de Guayanés y la Cordillera de la Costa. El clima muy frío se localiza entre los 3200 y 4150 metros aproximadamente, con temperaturas que van entre los 3 y los 8 grados centígrados. El clima gélido está localizado entre los 4150 y los 4700 metros. Posee temperaturas entre los 0 y 3 grados centígrados. Se localizan en diversos páramos altos de la Sierra Nevada de Mérida, Sierra La Culata, Sierra de Santo Domingo, Mérida. El clima glacial se encuentra entre los 4700 y 5070 metros. Posee un clima de 3 a menos 10 grados centígrados y se ubica en las zonas más altas del país, como los glaciares del Pico León, el Pico El Toro, el Pico Humboldt, el Pico Bonpland y el Pico Bolívar, todos estos de Mérida. No podemos hablar de clima sin mencionar a Caracas, que es la capital de Venezuela. Su clima es tropical de sabana. De acuerdo a los metros sobre el nivel del mar, varía de frío a cálido. La temperatura media anual es de 19.7 grados, siendo esta la media del mes más frío, que es enero, otra de 14.6 grados, que es febrero, y la media del mes más cálido, que es en julio, que es de 21.5 grados centígrados. En los meses de diciembre, enero y febrero aparecen abundantes nieblas frías en las zonas más altas y en la cordillera. En caso de alteraciones climáticas, las temperaturas llegan a bajar a 12 grados centígrados en su parte baja y 5 grados centígrados en su parte alta. En raras ocasiones se presentan tormentas de granizo, sobre todo entre junio a noviembre, mientras que las tormentas eléctricas son mucho más frecuentes, especialmente entre junio y octubre, por su condición de valle cerrado y por la acción orográfica del Ávila. Si bien en Venezuela no posee estaciones marcadas, se puede ir al estado o región que tenga una estación más semejante a la cual queremos visitar y tiene unos paisajes hermosos que invitan a todo aquel que no conozca Venezuela a visitarlo y maravillarse con sus paisajes.
Si quieres un clima frío, puedes visitar Mérida. Si quieres un clima que sea frío, pero que también esté un poco cálido, puedes visitar la capital, que es Caracas. Y así sucesivamente. Venezuela, la verdad, tiene muchas regiones hermosas, muchos paisajes hermosísimos a los que puedes visitar cuando quieras. Venezuela tiene una infinidad de paisajes para ofrecer, la verdad tiene muchas cosas por las cuales todos los venezolanos estamos orgullosos, porque es un país muy bello, muy rico, y pueden venir a visitarlo las veces que quieran. Venezuela es un país bien abierto a los extranjeros, por eso hay bastantes comunidades de diferentes tipos de nacionalidades. Sobre todo hay una comunidad de coreana aquí en Venezuela. Así que espero que este video acerca del clima de Venezuela les guste, que los paisajes que vean en el video les encanten, y que si en algún momento quieren visitar Venezuela, pues nuestro país está abierto para todos ustedes. Muchas gracias y espero que les guste el video. Bye.